Ex-presidente da Federação de Futebol de Venezuela, Rafael Esquivel, apresentado diante de juez para um caso que está acusado de escândalo mundial de FIFA. Junto com Esquivel, também apresentado diante de juez Eduardo Lee de Costa Rica, Costa Taca de Cayman Island, José Marín de Brasil, Aaron Davidson de Traffic de Merca, Brian Jiménez e Héctor Trujillo de Guatemala e Juan Ángel Naput de Paraguay. Turta den huisarrest, pero será pagar machaho e placa que na cobra para direito de televisão, para lavamento de placa e muito mais. Tem um cargo contra Tur estão aqui, a cometer fraude aqui. E BMX tem uma competência para e teste para estar mais grande. Coach de BMX Pedro Estrada por um dia especial para teste atleta na élite e chiquitina também por mostrar qualidades na riba pista de BMX na Yaburibari. Sí, hoy tenemos un chequeo competitivo entre los atletas de la categoría Elite, que ellos están definiendo un cupo para participar en el próximo campeonato mundial y de ahí optar por la clasificación de las 3 reparticiones de cupo olímpico y se está definiendo prácticamente con 2 chequeos competitivos y una competencia internacional. ¿Es para élite solamente o porque hay muchos pequeñitos también? Sí, hoy es solamente en especial para la categoría Elite, donde Freyson Flander y Saitiel Socander están los únicos Elite por los momentos por la edad en Aruba y ellos tienen que definir el proceso de cupo. ¿Y cómo va con Saitiel? No, Saitiel va muy bien, tuvo una excelente preparación en el extranjero, tuvo la oportunidad de ir al Centro Mundial de la Unión Ciclística Internacional y prepararse allá, prácticamente hizo una buena participación en unas competencias también internacionales, le dio la posibilidad de practicar en la pista de Río, le dio la posibilidad de practicar también en la pista del Campeonato Mundial y bueno, eso da también una ventaja significativa para él, lo veo bastante bien. Y con la prueba de hoy tiene que mostrarse lo que practicó afuera, ¿no? Correcto, eso es prácticamente el equilibrio del deporte. El deporte tiene que ser siempre equilibrado en ese sentido, de buscar la manera más justa de cómo simplificar los procesos, establecer normativas de las cuales nos digan cuál es el mejor representante de Aruba, en este caso para el Campeonato Mundial. ¿Y con los otros? ¿Satisfecho con todos? Sí, bueno, en el caso de Freyson Flander va bastante bien, estuvo entrenando durante todo el proceso aquí en Aruba, su única participación fue en la competencia en el Gator National en Estados Unidos en el mes de febrero, finales de febrero, donde se le vio un avance significativo también. Este es un deporte también de mucha disciplina, actitud, tienen compagina muchas cosas y ellos van bastante bien en ese aspecto. É muito de praia para Baumadik que River Plate mirando a possibilidade para classificar até ainda. Ayer é subterreno para Ghana de Caravel. No primeiro tempo, é muito de River Plate faz uso de um jogador que possui boa velocidade e te logra para arriba 3 para nada. Caravel acorda ventaja se juega 3-1, pero não dura muito com River Plate. Está anotando de 4 gols para tomar ventaja de 4-1, com qual score o time não vai descansar. De 2 tempos, a mirado mejor Caravel, pero no te llegan a gol. El partido está finalizando 4-1 y River Plate acumula 22 puntos. Y está empatado con Bubali, que también tiene 22 puntos en el 4 lugar. E, não olvidar, dia 8 essa noite para 8h30, ele tem outro programa de Rio 2016. E a Aruba Bank, Banco Olímpico, tem informado que falta solamente 5 dias para a grande apertura de fiesta olímpico. Y aquí un rato, corazón para deporte. Está un tiki, pero esta cosa de conversación que nosotros sostener con Patán Faro, de un época de weightlifter. Y a ver, ¿cómo te retiraron ahí?